Muchísimas gracias a los estudios de la revista Economía, donde nos encontramos una nueva edición, por supuesto, en esto lo que es el camino a Democracia 2026. Ya está con nosotros nuestra invitada en el día de hoy. Se trata de la doctora Mónica Yaya Luyo, conocida abogada, experta en temas concernientes a contrataciones con el Estado. Y en línea, pues, vamos a hablar un poco sobre este trabajo que realizó en OXE, pero sobre todo también en su campaña electoral, pues ella es candidata al Senado con el número 3 por el Partido de la Estrella, el Partido del APRA. Le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, doctora Mónica. Bueno, adelante. Muchas gracias, estoy muy contenta de dirigirme a la ciudadanía a través de Revista Economía. Gracias por esta entrevista. Bien, antes de empezar las preguntas, y tiene que ver justamente con su campaña y toda la gestión que viene realizando pues para optar por el Senado, me gustaría un poco entrar en contexto sobre todo su labor que ha realizado en la OCSE, ¿no? La Oficina Central de Contrataciones del Estado, porque es una oficina muy importante donde se hace justamente como su nombre lo indica las contrataciones con el Estado. Durante su trabajo, quisiera saber los actos resaltantes de repente de actos de corrupción que todavía están inconclusos y donde pues están inmersos muchas personas vinculadas a la política de nuestro país. Quisiera un breve repaso de lo que usted puede o ha podido conseguir durante este trabajo en esta institución. La escucho, adelante. Bueno, por el Tribunal de Contrataciones del OCE que yo presidí pasaron efectivamente muchísimos casos importantes. En algunos no se llegó a ver el fondo del asunto, como en el caso del tren eléctrico, porque de acuerdo a la ley establecida, quien apelaba tenía que poner una garantía millonaria y sin esa garantía el tribunal no podía revisar el fondo del asunto, pero a pesar de ello, como la apelación sin garantía, lamentablemente esa apelación pasó por mi escritorio, pues aún cuando el tribunal no podía ver el fondo del asunto, decidí remitirla a la Oficina de Control Institucional dependiente de la Contraloría General de la República para que en uso de sus atribuciones realice el control correspondiente. Lamentablemente, el órgano de control institucional en ese momento decidió o determinó que no tenía ninguna labor que cumplir. El paso del tiempo hizo ver que el caso del tren eléctrico se convertiría en uno de los casos más emblemáticos en esta historia, en esta saga del Club de la Construcción. Posteriormente, cuando hubo cambio de gobierno con el señor Ollanta Humala, decidí renunciar a la presidencia del Tribunal del OCE porque advertí que los puestos más importantes en el OCE estaban siendo cubiertos por personas de estrecha amistad con la señora Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, y pude suponer que las decisiones allí iban a ser políticas y nada legales, razón por la que renuncié, no puse solamente mi cargo a disposición, renuncié a la presidencia del tribunal. Posteriormente, debido a que era evidente que no me iba a prestar a manipulaciones de la ley para otorgar la buena pro a algunos postores privilegiados, fui despojada también de mi cargo en la OCE en el gobierno de Ollanta Humala. Pero eso me abrió otras puertas porque ya me permitió hacer abiertamente todas las denuncias que fueran necesarias en los medios de comunicación. En consecuencia, podemos hablar de una trayectoria de lucha contra la corrupción que además no solamente se remite al gobierno de Ollanta Humala. Cuando fui presidenta del Tribunal del OCE y cuando fui vocal solamente en el Tribunal del OCE entre el año 2007 y el 2011, dejé constancia de mis votos en minoría, de algunas algunos llamados de atención en los que pedí la intervención de Contraloría General de la República por posibles actos irregulares, ¿no? Pero lamentablemente
ni el propio organismo supervisor de contrataciones del Estado, ni la Contraloría General de la República, ni el Ministerio Público en ese entonces hicieron su trabajo de prestar oídos a las denuncias que yo hacía, y es por eso que creo que la corrupción ha crecido a pasos agigantados, sobre todo desde el 2011 hasta la fecha. Ahora, 2011 hasta la fecha han pasado ya varios gobiernos, 6 presidentes interinos prácticamente. El acto de corrupción, que, bueno, de mayor a menor, el nepotismo que existe dentro del gobierno, en este caso aquellos que optan por tener una contratación con el Estado, es muy evidente, es decir, familiares directos de instituciones, a lo mejor dicho, de funcionarios ligados a partidos políticos, generan esta turbulencia, vamos a decir así, de lo que es la contratación con el Estado. Mira, precisamente hace 2 días tuve aquí una visita de ciudadanos del distrito de La Victoria en Lima que me informaron que, por ejemplo, en los municipios de San Luis y La Victoria, ambos eh, con alcaldes del Partido Renovación Popular, realizan una especie de contrataciones ilegales cruzadas, ¿no? El alcalde de San Luis contrata a los familiares del alcalde de La Victoria y viceversa. Entonces, esto es un ejemplo a pequeña escala de lo que viene sucediendo en el gobierno en todos sus niveles. Sin ir muy lejos, el gobierno central, y esto fue muy evidente en el gobierno de la señora Dina Boluarte, mantenía callados a los posibles opositores políticos, otorgando puestos de trabajo a las portátiles, ¿no? Y es por eso que yo pregunto en este momento, hagamos un análisis, una vista panorámica de los líderes políticos en el gobierno de la señora Dina Boluarte, los que decían tener experiencia, los que decían ser los líderes políticos. Quién realmente cuestionó el gobierno de la señora Dina Boluarte? ¿Quién pidió, por ejemplo, la vacancia de la señora Dina Boluarte? Ninguno de los líderes tradicionales, conservadores políticos que dicen tener mucha experiencia solicitó la vacancia de la señora Dina Boluarte, a pesar de el evidente estado de putrefacción de su gobierno. Ahora, dentro de ello, bueno, más que la búsqueda es de conocer justamente estos casos en la OCSE, donde muchas personas pues optan por las contrataciones de obras multimillonarias y donde pues también cobran hasta comisiones, lo que hablábamos acerca de la gestión de los alcaldes, que usted lo ha mencionado, y si vamos un poco más allá, debe haber también hasta un descontrol en regiones. Usted ha mencionado casos realizados aquí prácticamente en Lima metropolitana, pero en provincia debe haber una situación similar o peor. Yo creo que la situación es similar en algunos casos y peor en otros, porque, eh, mira, yo por ejemplo no le encuentro explicación al hecho de que un ex gobernador regional como Vladimir Cerrón se haya vuelto millonario después de pasar por la gobernación regional en Junín, ¿no? Estos cuentos de que, bueno, yo he sido muy ahorrativo toda mi vida, hice taxi y así hice una fortuna, mi mamá hacía taxi, esas cosas realmente son mentiras para encubrir riquezas mal obtenidas. Y yo creo que esto pasa en muchísimos gobiernos regionales, también en Lima y en el gobierno central, porque la impunidad hace que tanto gobernadores regionales como ministros, como presidentes de la República, como congresistas utilicen a testaferros. Ya no necesitan siquiera utilizar a sus propios familiares para tener algunos privilegios económicos. Yo creo que sobre todo utilizan empresas testaferras para ganar dinero del Estado de manera ilegal e impune, pero ya en grandes cantidades, no solamente con puestos de trabajo. Ok, bien. Ahora pasamos ya a la parte política, a su candidatura. Usted va al Senado con el partido de la Estrella, del Aprieto, APRA, que soy el vuelve, APRA.
que vuelve después de muchos años a la palestra política actual, pues y va con el número 3, o sea, está una de las privilegiadas para muchos. Cuéntenos, ¿siempre ha pertenecido al APRA o siempre usted ha militado al Partido de la Estrella? Yo siempre he sido aprista desde antes de nacer porque mis abuelos y mis padres son apristas. Siempre, toda la vida he sido aprista. Ya, ¿y cuáles son sus tres prioridades en el caso de que quedara usted como representante del APRA en el Senado? Sus primeros 100 días, ¿cuáles son las prioridades, lo más urgente que usted abordaría? Bueno, yo creo que en esas tres prioridades está de manera transversal la lucha contra la corrupción. Porque no importa cuántos diplomas ni cuántas propuestas de ley presenten los candidatos, si son candidatos que ya incluso desde las campañas eh, electorales ya se han hipotecado a intereses distintos a los de todos los peruanos, ¿no? Yo he visto casos en los que hay candidatos que tienen, por ejemplo, paneles luminosos en plena avenida Javier Prado y nadie sabe cómo financian esa publicidad tan costosa. Entonces, lamentablemente, la corrupción no solamente ataca cuando ya determinada persona es un funcionario público, un congresista, sino la corrupción empieza a trabajar con tiempo desde que son candidatos. Entonces, es importante luchar contra la corrupción porque por culpa de la corrupción, por ejemplo, nosotros en estos momentos sufrimos de inseguridad ciudadana. Si no hubiera corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú, desde el ingreso de los aspirantes a la escuela policial, yo creo que la situación de inseguridad ciudadana sería menor en nuestro país. Lamentablemente, así como hay buenos policías, también hay malos policías que están infiltrados dentro de la Policía Nacional y que tienen como parte de su programa, de su plan, cobrar, solicitar, exigir cupos, ¿no? Que van a parar muchos incluso a manos de altos mandos policiales. Entonces, es importante que luchemos contra la corrupción de manera general y en cada uno de los actos que nosotros en los que tengamos que decidir. Si de lo que se quiere es de hablar de proposiciones legislativas, porque así se llama en el reglamento del Congreso lo que presenta el Senado, de proposiciones legislativas, yo lo primero que haría sería proponer que el Contralor General de la República no sea más propuesto, disculpen la redundancia, es necesaria, que el Contralor General de la República no sea nunca más propuesto por el Presidente de la República. Tenemos presidentes de la República en estos momentos presos por actos de corrupción. Es realmente irrazonable y lógico que el mismo funcionario de quien se tiene dudas en torno a su honestidad sea quien proponga a quien debe controlarlo, al Contralor General de la República. Entonces, mi primera proposición legislativa sería solicitar que el Contralor General de la República no sea nunca más elegido por el Presidente de la República. Tiene que ser alguien absolutamente imparcial y técnico. Y además, dentro ya de las partes de las funciones de control como senadora, si yo fuera senadora hoy, en este momento estaría citando al ministro de Economía y Finanzas y a los ministros competentes para que informen al Senado y a la ciudadanía por qué siguen contratando con empresas muchas veces extranjeras que han venido a estafar, a perjudicar a los peruanos, ¿no? Son empresas que reciben financiamiento del Estado peruano para la ejecución de obras y en el camino van dejando a proveedores, a microcomerciantes que les proporcionan los bienes, los servicios, las maquinarias y la misma obra, los van dejando sin pagarles. Y sin embargo, estas grandes empresas cobran al Estado peruano, tienen el aval, el respaldo del Estado peruano, de los funcionarios peruanos. Estoy hablando de empresas como por ejemplo la empresa de capitales colombianos Orocom, que tiene entre uno de sus accionistas a la gran empresa colombiana Eléctricas de Medellín, ¿no? Que debe aproximadamente 20 millones de soles a madres de familia, a pequeños comerciantes que se endeudaron para comprar un camión, alquilarlo a Orocom, y Orocom ha recibido financiamiento del Estado y no les paga a esos proveedores, y yo sin embargo no veo ninguna acción efectiva
en los funcionarios de Pronatel y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ayude a que esos peruanos perjudicados cobren a esta empresa que además sigue contratando con el Estado peruano, ¿no? Porque el Estado peruano siempre se lava las manos diciendo es un conflicto entre privados, como si el Estado peruano no tuviera un deber de protección para los peruanos. Y estoy hablando además de empresas chinas como China Heshouba, que hizo lo mismo, también perjudicó a microcomerciantes de Arequipa, Tacna, Puno, ¿no? Y hablo de todas aquellas empresas que llegan al Perú para cobrar por adelantado, para perjudicar, dejando paralizadas las obras y para perjudicar a microcomerciantes peruanos a quienes les hacen entregar sus bienes, sus servicios y finalmente no les pagan, ¿no? Se amparan muchas veces en la inmunidad diplomática que dan los famosos acuerdos de gobierno a gobierno. También ahí viene a mi mente el caso de una empresa inglesa que tampoco paga a sus proveedores peruanos. En consecuencia, pareciera que el Perú se ha vuelto terreno propicio para que empresas extranjeras, incluso con el respaldo de sus propios gobiernos, vengan a perjudicarnos a los peruanos. Y yo estaría en estos momentos llamando al ministro de Economía y Finanzas, al ministro de Transportes y Comunicaciones, al ministro de Salud, para que me informen por qué siguen contratando con estas empresas que perjudican a los peruanos y vienen solamente a llevarse de mala manera el dinero público. Doctora, nos quedan algunos minutos. ¿Cómo usted ve la gestión del presidente interino José Gerí? Ya quedan algunos meses justamente de gestión, pero ¿cómo considera usted, sobre todo las últimas actuaciones, el caso de la delincuencia que no ha sido neutralizada y los problemas sociales que todavía pues están encima de uno? ¿Cómo usted ve la gestión del presidente Gerí? La presencia de José Gerí en el gobierno es lamentable. No hay ningún tipo de gestión pública, pareciera más bien que hay gestión de intereses privados, ¿no? Y eso está demostrado con esa reunión que tuvo disfrazado en determinado inmueble con un empresario chino, además dueño de empresas que contratan con el Estado y de una que particularmente también ha dejado perjudicado al Estado con una obra paralizada, ¿no? Creo que el señor José Gerí está viendo solamente intereses privados defraudando al Estado, pero culpa de eso la tiene fundamentalmente el Congreso de la República, porque el Congreso de la República movió las piezas del ajedrez de tal manera que acceda a la presidencia de la República una persona que además tenía serias acusaciones de violación, pero digamos, poniendo de lado un momento esa extraña conclusión del Ministerio Público que archivó el caso, era claro que José Gerí ingresaba a la presidencia de la República como resultado de negociaciones dentro del Congreso que no tenían nada que ver con el bienestar de los peruanos. Ya para finalizar, volvemos a la parte de la gestión, como usted como candidata, ¿qué nos trae para este 2026? Sobre todo una posición, me gustaría conocer su apreciación para reactivar la economía y generar pues empleo formal en el contexto actual del país y algo corto también acerca de lo que sería la mejor calidad de vida para la parte educativa, la educación pública. No sé si tiene parte de su propuesta estos puntos. La primera muestra que debe dar el gobierno de voluntad de reactivar la economía nacional es pagando a los buenos proveedores del Estado. Conozco casos de laboratorios peruanos a los que el Ministerio de Economía y Finanzas les debe aproximadamente 12 millones de soles. Y en respuesta a las solicitudes de pago, el Ministerio de Economía y Finanzas responde que reconoce que tiene la deuda, pero que no la va a pagar por falta de presupuesto. Entonces, ¿qué se está haciendo con el dinero de todos los peruanos? ¿A dónde se va? ¿Está acaso financiando la corrupción? Yo creo que lo primero que se tiene que hacer para reactivar la economía es reactivar la economía de las empresas a las que el Estado les debe. De esa manera, por ejemplo, se impedirían más despidos
en materia laboral. En estos momentos nuestros jóvenes están ávidos de trabajar. Algunos de ellos tienen preparación profesional y otros no la han tenido por descuido del Estado, pero todos ellos tienen las ganas, la voluntad y las fuerzas para trabajar. El Estado peruano está llevando a la quiebra a muchas empresas nacionales, sea porque no les paga directamente o sea porque contrata a empresas, sobre todo extranjeras, que tampoco cumplen con sus obligaciones de pago y que llevan a la quiebra a empresas, a familias, al despido de trabajadores. Por allí debería empezar la reactivación económica y lógicamente también controlando de mejor manera el nivel de endeudamiento que tiene el Estado peruano, porque con las cargas que han puesto sobre nuestros hombros, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, va a ser muy difícil que podamos reponernos de estas pérdidas que significan el habernos endeudado por obras que ni siquiera vemos completas. Bien, le agradezco mucho su comentario sobre todo esta pequeña entrevista. Esperemos tomarla en cuenta también más adelante, doctora Yaya, sobre todo pues conocer un poco su experiencia pues durante largo tiempo en la OCSE y sobre todo conocer algunos casos como lo ha mencionado en el día de hoy. Muchas gracias, invito a todos a revisar mi hoja de vida, mi trayectoria como luchadora contra la corrupción y sobre todo como una sincera analista de los actos de gobierno, sean de izquierda, de derecha, sea cual fuere, porque la corrupción no tiene partido político y es por eso, sobre todo porque además la corrupción es la culpable de las deficiencias que tiene nuestro país en materia de educación, de salud, de seguridad y de empleo. Soy una luchadora contra la corrupción y los invito a votar por el número 3, marcando las 5 estrellas del APRA y en el recuadro correspondiente a Senado Nacional escribir el número 3. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias sus palabras de la doctora Mónica Yaya Luyo, abogada, es una experta en temas concernientes justamente en contratación del Estado y que es ahorita candidata al Senado con el número 3 por el Partido Aprista Peruano. Con esta información nosotros volvemos a los estudios de la revista Economía.